Cada 12 de diciembre el pueblo de México se vuelca ante la Basílica del Tepeyac a adorar y a rendirle culto a, a su madre adoptiva, a la Madre Virgen que el pueblo mexicano ha adoptado como propia bajo el mito de Juan Dieguito. Y nadie de los mexicanos dudamos de que la Virgen de Guadalupe es fervientemente mexicana y que su raíz es totalmente de este país. Sin embargo, existe culto guadalupano gracias a Hernán Cortés. Claro que sí, existe culto guadalupano gracias a la conquista, a esa conquista del siglo XVI del pueblo europeo al pueblo mesoamericano. Gracias a esa conquista de la que muchos de nosotros no nos sentimos orgullosos, sin saber que ahí están nuestras raíces como mexicanos. Hernán Cortés en su viaje a la conquista del Nuevo Mundo, además de cargar sus barcos con armas, con hombres, con soldados, con víveres, con animales, cargó también con su cultura, cargó también con sus tradiciones y dentro de esto cargó con su fanatismo religioso, con su catolicismo recalcitrante y con su fanatismo a la Virgen de Guadalupe. Así es, la Virgen de Guadalupe existe antes de que existiera México, de que existiera México como lo conocemos hasta el día de hoy. Para Cortés fue muy sencillo generar un sincretismo entre las deidades mesoamericanas y entre las imágenes y el Dios en el cual él creía, en el catolicismo que se le había enseñado desde que él había nacido. Cuando él iba avanzando del sur al centro de Mesoamérica, se iba dando cuenta de las tradiciones y de la cultura de cada uno de estos pueblos indígenas, con doña Marina de por medio. Doña Marina le ayudó además de traducirle de la lengua náhuatl al español o al castellano, también le ayudó a entender la cosmovisión de todos estos pueblos indígenas. Y Cortés se dio cuenta de que era sencillo generar un sincretismo, porque muchos de nosotros podemos pensar que su idea era imponer a sus dioses, bueno, a su dios, a las imágenes que él veneraba. Sin embargo, la realidad es que lo único que hizo fue generar ese sincretismo entre lo que ya existía en Mesoamérica y lo que él traía de España. Claro, él les comentaba o él les decía a estas personas que sus dioses de piedra eran demonios y que el Dios verdadero y la Virgen verdadera eran las que lo venían acompañando en todo este viaje. Entrevistándose con personas, con los pueblos indígenas, se dio cuenta de que prácticamente todo lo que creían estos pueblos tenía una relación en la religión católica, en la postura del cristianismo que Hernán Cortés creía desde que era pequeño. De un lado, la Virgen Madre de Dios del pueblo mesoamericano, la Madre de los Dioses, Tonantzin, venerada en su templo en la calzada que daba hacia el cerro del Tepeyac. Ahí ya vemos una parte de ese sincretismo. Y por otro lado, quien acompañaba a Hernán Cortés era la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe que vemos aquí en la imagen, en la parte central. Es muy interesante la historia de esta Virgen de Guadalupe. Hernán Cortés nació para este tiempo todavía no existe España como tal. Recordemos que España se forma
a partir de a finales del siglo XV, con la unificación de varios reinos después de las guerras de reconquista o de las guerras santas en contra de los musulmanes. Para este tiempo en el que Cortés sale de la región de la península ibérica, sale de la región de Castilla, sale de un lugar que se llama Extremadura, en la región de Castilla. En esa región, en esa parte de Extremadura, hay un pueblo que se llama Puebla de Guadalupe. Y se llama Puebla de Guadalupe gracias a que, según el mito católico de aquel lugar, que se apareció esta imagen o esta virgen en ese lugar, en el lugar de Puebla, de Guadalupe, región de Extremadura, región de Castilla, en lo que actualmente es España. Se apareció después de una guerra santa del cristianismo de la región de Castilla, de los católicos, en contra de los musulmanes árabes. Y se apareció en un lugar totalmente desolado y una cosa muy, muy particular es la Virgen está parada sobre una media luna, símbolo del Islam, símbolo de que el cristianismo o el catolicismo ha derrotado a los musulmanes. Mismo símbolo que aparece en la imagen actual o en la imagen de la Virgen de Guadalupe mexicana. Esa es una cosa muy interesante. La Virgen de Guadalupe de Extremadura, región de Castilla, cuenta el mito, cuentan los habitantes de aquel lugar, que se les apareció en el siglo XIII, a finales de los años 1200, cuando precisamente ganaron esta guerra en contra de los musulmanes. Estamos hablando del siglo XIII, cuando en México se cuenta que la Virgen se apareció en 1531, siglo XVI. Estamos hablando de 200 y tantos años de diferencia. Sin embargo, allá mismo en el templo de Guadalupe de Extremadura, España, se cuenta que esta Virgen de hecho data del siglo I después de Cristo. Entonces imagínense la antigüedad que tiene ya esta Virgen. Esta Virgen venía, la Virgen de Guadalupe de Extremadura, venía acompañando a Hernán Cortés en su viaje. Hernán Cortés era católico, ferviente, y obviamente tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe junto con una cruz simbolizando al Dios verdadero y a Jesús, para venir a conquistar y venir a su travesía por el Nuevo Mundo. Entonces, lo único que pasó fue este sincretismo entre la religión católica y los cultos que ya se celebraban en Mesoamérica. No es raro que la Virgen de Guadalupe esté en el Cerro del Tepeyac o que su basílica se haya construido en el Cerro del Tepeyac. ¿Por qué? Porque ahí se le rendía culto también a Tonantzin, la Virgen Madre de los dioses mesoamericanos. Dato muy interesante son las apariciones de estas dos vírgenes, de la de Guadalupe de Extremadura en Puebla de Guadalupe, región de Castilla, España, y la Virgen de Guadalupe en México. Todos conocemos el mito de que Juan Dieguito, un pastor, tenía muy enfermo a su tío, y que fue a buscar a un sacerdote para que le diera los santos óleos, y en este proceso de estar buscando al sacerdote se le apareció la Virgen, y fue con el arzobispo 3 veces y no le creyó, hasta la cuarta vez que la Virgen se plasma en el ayate de Juan Diego, es cuando ya el arzobispo le cree y le pide que construya su templo ahí en el Cerro del Tepeyac. El mito de Guadalupe, de Extremadura, en España, nos dice lo mismo. La única diferencia es que en lugar de un pastor, es un campesino, y en lugar del tío, que es el que está enfermo,
es el hijo de este campesino. Las mismas vueltas que dio a buscar al sacerdote, en la cuarta se le apareció la Virgen y le creyó ya el arzobispo. El mismo mito para las dos imágenes. Las leyendas obviamente se van contando de generación en generación de manera oral y las leyendas se van adaptando a los lugares. Los mitos son escritos para explicar lo que la razón no puede entender. Son actos de fe y si alguien cree que la Virgen se apareció en el ayate de Juan Diego, no pasa nada, está correcto, está bien. Si alguien no cree, también está en lo correcto. Los mitos, repito, son para explicar lo que la razón no puede entender y son actos de fe. Muchas gracias y hasta luego.